Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos memorables. Hoy, como siempre, tenemos un vídeo que estoy seguro que va a generar mucha conversación, porque vamos a sumergirnos en uno de esos dramas turcos que nos cautivan, nos emocionan y, por supuesto, nos dejan pensando por días. Sí, estamos a punto de adentrarnos en un mundo lleno de pasión, intriga, drama familiar y, sobre todo, mucho corazón roto. Hoy, la estrella de nuestro análisis es el drama turco que sacudió a muchos corazones y que todavía resuena en la memoria de los fanáticos, Emanet, o Legado en español. Y para ser más específicos, vamos a enfocarnos en la historia de amor, o más bien, la historia de desamor, la que unió y luego separó a dos almas en la pantalla, la de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Para aquellos que aún no estén familiarizados con la serie, Emanet nos narra la historia de Seher, una joven interpretada magistralmente por Esla Turkoglu, que se ve obligada a asumir la responsabilidad de su sobrino Yusuf, después de la trágica muerte de su hermana. En su camino, de manera inevitable y con destino marcado, se cruza con Yaman Krml, interpretado con una intensidad admirable por Halil İbrahim Ceylan, el tío frío, distante y calculador de Yusuf. Yaman, al principio de la historia, es un hombre marcado por el dolor y la desconfianza, ajeno a cualquier sentimiento que pudiera considerarse cálido. Pero a medida que Seher y Yusuf entran en su vida, de manera lenta pero constante, empieza a experimentar emociones que creía haber enterrado para siempre, recuerdos de un pasado que intenta dejar atrás y, sobre todo, el despertar de un sentimiento que cambiará su vida, el amor. Sin embargo, el centro de nuestro análisis hoy, como bien lo indica el título de este vídeo, es el profundo impacto que tuvo la historia de amor entre Seher y Yaman, y porque lamentablemente su relación no tuvo el final feliz que muchos de nosotros, los espectadores, esperábamos con tanta ilusión. La verdad es que el drama turco como género es un experto en jugar con nuestras emociones, en llevarnos por un torbellino de sentimientos que van desde la alegría hasta la tristeza, desde la esperanza hasta la desesperación. Y Emanet no fue de ninguna manera la excepción. Nos hizo reír a carcajadas, llorar hasta que no tuviéramos más lágrimas, y sobre todo, nos hizo invertir emocionalmente en la vida de Seher y Yaman. ¿Quién de nosotros no se emocionó con sus primeros coqueteos, con la tímida cercanía que empezaron a desarrollar, con la tensión palpable que se respiraba en cada escena, con la forma en que Yaman, a pesar de su fachada de hombre duro y distante, se iba derritiendo por Seher, revelando una fragilidad que lo hacía aún más humano y entrañable? ¿Quién no suspiró ante sus miradas cómplices, ante los pequeños gestos de cariño que comenzaban a intercambiar, ante la forma en que se preocupaban el uno por el otro? Era evidente para cualquiera que viera la serie, que entre ellos existía una química especial, una conexión que iba más allá de las palabras, una atracción magnética que los unía de manera inevitable. Y como suele ocurrir en los dramas turcos, el camino de Seher y Yaman no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. Estuvo plagado de obstáculos, de dificultades, de pruebas que parecían diseñadas para separarlos. Desde las intrigas familiares, los secretos del pasado que acechaban en las sombras, las maquinaciones de aquellos que veían en su felicidad una amenaza, hasta la constante presencia de aquellos que intentaban separarlos a toda costa por motivos de ambición, envidia o simple maldad. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades y las adversidades, su amor, al menos al principio, parecía indestructible, capaz de superar cualquier barrera, de vencer cualquier obstáculo. ¿Recuerdan esas escenas inolvidables en las que se miraban fijamente a los ojos, sin necesidad de pronunciar palabra alguna? Esas miradas cargadas de sentimientos que transmitían una comunicación silenciosa, un entendimiento profundo que trascendía el lenguaje verbal. ¿Recuerdan esas sonrisas cómplices, esos roces casuales que, de alguna manera, siempre terminaban en miradas llenas de deseo, de anhelo, de la promesa de algo más? Todo eso era una prueba irrefutable de la conexión especial que existía entre ellos, de la intensidad de sus sentimientos, de la fuerza de su amor. Pero como todos sabemos, el destino, o para ser más precisos, los guionistas, tenían otros planes para ellos. La salida de Esla Turkoglu de la serie fue, sin duda alguna, un duro golpe para todos los fanáticos. Fue un momento que dividió la historia en un antes y un después, un punto de inflexión que cambió el rumbo de la serie de manera radical. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y al mismo tiempo, un poco dolorosa, porque debemos enfrentar la realidad de la industria y la fragilidad de las historias que amamos. Muchos de nosotros, al enterarnos de la salida de Esla, nos hicimos las mismas preguntas: ¿por qué? ¿Qué pasó?
¿Cómo va a continuar la historia sin Seher, sin la pieza fundamental que había dado vida y sentido a la serie? Y la verdad es que las razones detrás de la salida de Esla Turkoglu fueron diversas, complejas y, en muchos casos, motivo de especulaciones y rumores. Por un lado, se habló de problemas entre la actriz y la productora, de diferencias creativas que inevitablemente se hacen presentes en cualquier proyecto de esta magnitud. Rumores apuntaban a desacuerdos en cuanto al guión, a la dirección que estaba tomando la historia, y a la manera en que se estaba desarrollando el personaje de Seher. Esla, al parecer, no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando su personaje, con la forma en que se estaba desarrollando su arco narrativo y con las decisiones que se estaban tomando para el futuro de la trama. Quizás sentía que el personaje de Seher se estaba alejando de la esencia que la había convertido en un personaje tan querido y admirado por el público. También se habló de un desgaste natural, de la necesidad de la actriz de explorar nuevos proyectos, de salir de la zona de confort y de buscar nuevos retos profesionales que le permitieran crecer como actriz y demostrar su talento en otros roles. Es comprensible que una actriz, después de interpretar un personaje durante un periodo prolongado de tiempo, sienta la necesidad de explorar otros horizontes, de experimentar con diferentes personajes, de asumir nuevos desafíos que le permitan seguir evolucionando profesionalmente. La industria del entretenimiento es exigente y a menudo implica tomar decisiones difíciles para preservar la propia carrera y el crecimiento artístico. Y por otro lado, claro, tenemos la reacción de los fanáticos, el público que al final es quien da vida a la serie, quien invierte emocionalmente en las historias y los personajes. La salida de Esla fue un shock para muchos, una noticia que generó tristeza, decepción e incluso indignación. Seher era un personaje muy querido, un personaje con el que muchos se habían identificado, un personaje que había conquistado el corazón de los espectadores. La química entre Esla y Halil Ibrahim Ceylan era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que hacía que la historia fuera aún más atractiva y emotiva. Ver que la historia de amor entre Seher y Yaman, que había sido el centro de la trama y que había conquistado a tantos, se truncaba de esta manera, fue algo que generó una profunda tristeza y una sensación de pérdida. Muchos fans se sintieron traicionados, sintieron que la historia que tanto amaban se había roto en mil pedazos, que el final feliz que anhelaban se había esfumado para siempre. Así que, ¿qué pasó con Yaman después de la salida de Seher? ¿Cómo continuó la historia sin la presencia de su amada, sin el motor que había impulsado su cambio y su crecimiento? Pues la serie continuó, por supuesto, porque la industria del entretenimiento no se detiene ante las pérdidas, pero es innegable que la magia se rompió, que la esencia de la serie se diluyó. Se introdujo una nueva protagonista con la esperanza de que el público conectara con ella, de que encontrara en ella una nueva heroína que llenara el vacío dejado por Seher. Sin embargo, la verdad es que para muchos era imposible reemplazar a Seher, era imposible llenar el vacío que había dejado su ausencia. La conexión emocional que había existido con Seher era única, irrepetible y ninguna otra actriz, por talentosa que fuera, podría replicar esa magia. La nueva historia de amor entre Yaman y su nueva pareja, aunque intentó ser romántica, aunque intentó evocar las emociones que habían generado Seher y Yaman, no logró alcanzar el mismo nivel de intensidad, de pasión, de conexión con el público. En mi opinión, y creo que en la opinión de muchos, la salida de Esla fue un punto de inflexión en Emanet. La serie perdió su chispa, su encanto, su capacidad de emocionar y conmover al público. La química entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu era el corazón de la serie, el alma que daba vida a la historia. Sin esa química, sin esa conexión especial, la historia se sintió incompleta, forzada, como si le faltara algo esencial. El drama continuó, la trama intentó mantener el interés, pero la verdad es que la ausencia de Seher se hizo sentir en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. La tristeza, la nostalgia, la sensación de que algo importante se había perdido para siempre, fueron sentimientos constantes entre los seguidores de la serie. Los intentos por reemplazar la conexión entre los personajes principales no lograron el mismo impacto en el público. Muchos sintieron que la historia original se había roto, que el final feliz que tanto anhelaban se había esfumado para siempre, y que la serie había perdido su esencia. La historia continuó, pero ya no era lo mismo, ya no era Emanet. Y creo que es importante reflexionar sobre esto. ¿Por qué amamos tanto los dramas turcos? ¿Qué es lo que nos engancha tanto de estas historias, que nos hace invertir tanto emocionalmente en ellas? En mi opinión, hay varios factores clave que contribuyen al éxito de estos dramas y que explican el fenómeno global que representan. Primero, la calidad de la producción.
Los dramas turcos suelen tener una alta calidad en cuanto a fotografía, vestuario, ambientación y en general, una estética muy cuidada. Las locaciones son espectaculares, desde las majestuosas mansiones hasta los pintorescos paisajes de Turquía. La música es emotiva, compuesta específicamente para cada escena, y contribuye a crear una atmósfera que sumerge al espectador en la historia y en las emociones de los personajes. La atención al detalle es fundamental, y se nota en cada elemento visual de la serie, desde los elaborados peinados y el vestuario, hasta la decoración de los escenarios. Segundo, la profundidad de los personajes. Los personajes de los dramas turcos suelen ser complejos con matices y aristas. No son ni buenos ni malos en su totalidad, sino que tienen luces y sombras, fortalezas y debilidades. Esto hace que nos sintamos identificados con ellos, que empaticemos con sus problemas, con sus miedos, con sus anhelos. Los personajes no son simples arquetipos, sino seres humanos con emociones reales, con conflictos internos, con deseos y ambiciones que los hacen cercanos a nosotros. Esta complejidad permite que el espectador se involucre emocionalmente en la historia y se preocupe por el destino de los personajes. Tercero, las historias de amor. Los dramas turcos son expertos en contar historias de amor apasionadas, llenas de obstáculos, de desafíos y de emociones intensas. Nos hacen reír, llorar y sobre todo, nos hacen soñar con el amor ideal, con ese amor que lo puede todo, que es capaz de superar cualquier barrera. Las historias de amor en los dramas turcos son épicas, románticas y a menudo trágicas, y nos recuerdan la importancia de amar y ser amados. Y finalmente la conexión emocional. Los dramas turcos suelen tocar temas universales como la familia, el amor, la amistad, la pérdida, la esperanza, la venganza, el perdón y la redención. Nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias experiencias, sobre lo que realmente importa, sobre los valores que nos guían. Los dramas turcos nos conectan con nuestras emociones más profundas, nos hacen sentir, nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionarnos nuestras propias vidas y la forma en que las vivimos. En el caso de Emanet, creo que todos estos factores se dieron, al menos al principio. La serie tenía una buena producción, personajes complejos y entrañables, una historia de amor apasionada, y una conexión emocional muy fuerte con el público. La química entre los protagonistas, la belleza visual de la serie, la música emotiva y la trama que nos mantenía al borde del asiento, fueron elementos que contribuyeron a su éxito. Pero lamentablemente la salida de Esla Turkolu, de Seher, rompió ese hechizo. Y es que a veces incluso los guionistas más talentosos, los directores más experimentados y los productores más ambiciosos no pueden salvar una historia de un final trágico, de una decisión inesperada, de una situación imprevista. La industria del entretenimiento es compleja, y a veces, las decisiones creativas o las circunstancias personales de los actores pueden cambiar el curso de una serie de manera radical. Es importante entender que la salida de un actor o actriz principal, como en este caso, puede cambiar radicalmente el curso de una serie. La química entre los actores, la dinámica que se crea entre ellos, es crucial para el éxito de una historia de amor. Y cuando esa química se rompe, cuando la conexión entre los personajes principales se debilita, es muy difícil recuperar el interés del público, es muy difícil mantener la magia que había hecho que la serie fuera tan especial. En el mundo de las series y las novelas, muchas veces se recurre a la introducción de nuevos personajes para mantener la trama viva, para intentar mantener el interés del público, pero el cambio puede ser arriesgado. A veces funciona, y la serie logra adaptarse al cambio, pero a veces no. En el caso de Emanet, el intentar reemplazar a Seher con una nueva protagonista no logró el mismo impacto, no logró llenar el vacío dejado por Esla, y la historia, lamentablemente, perdió su esencia, su chispa, su capacidad de emocionar. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la historia de Emanet y de la salida de Esla Turkolu? Primero, que el éxito de una serie como Emanet depende de muchos factores, y que la salida de un actor o actriz clave, de un personaje que ha conquistado el corazón del público, puede tener un impacto muy negativo, puede cambiar el rumbo de la historia de manera radical. Es importante valorar la importancia de la química entre los actores, de la conexión emocional que se crea con los personajes, y de la fidelidad del público a la historia. Segundo, que las historias de amor, por muy apasionadas que sean, por muy intensas que sean, pueden ser frágiles, y que a veces el destino, o los guionistas, deciden truncarlas, deciden darles un final inesperado, doloroso, trágico. Es importante ser conscientes de que las historias de amor en los dramas turcos, como en la vida real, no siempre tienen un final feliz,
y que a veces el amor puede ser efímero, doloroso, y dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Y tercero, que es importante disfrutar de cada momento, de cada episodio, de cada escena, porque nunca sabemos cuándo la historia que amamos puede llegar a su fin, cuando el destino o las circunstancias pueden cambiar el rumbo de la historia, y cuando los personajes que tanto amamos pueden desaparecer de nuestras vidas, dejándonos con el recuerdo de su paso por la pantalla. Y en este caso, la historia de amor entre Seher y Yaman, protagonizada por Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, nos enseñó que el amor puede ser bello, intenso y apasionado, pero también puede ser efímero y doloroso, que puede estar lleno de obstáculos y dificultades, y que a veces, los finales no son los que esperamos. Y aunque su final no fue el que esperábamos, la historia de Emanet nos dejó una lección importante, que los recuerdos, las emociones y el impacto que dejan los personajes en nuestras vidas perduran para siempre, que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestros corazones, y que la experiencia de haber vivido esa historia, de haber invertido emocionalmente en ella, es algo que atesoraremos para siempre. Así que para concluir, podemos decir que la historia de amor entre Seher y Yaman en Emanet fue una de esas historias que nos tocaron el corazón, que nos conmovieron, y que nos dejaron una marca imborrable. Fue una historia que nos hizo reír, llorar, y que nos mantuvo pegados a la pantalla esperando el final feliz, deseando que el amor entre Seher y Yaman triunfara sobre todas las adversidades. Pero lamentablemente el destino y la realidad de la industria decidieron lo contrario. La salida de Esla Turkoglu fue un duro golpe para la serie y para los fans, y aunque la historia continuó, la magia se rompió, y Emanet ya nunca fue lo mismo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos recordado juntos esta historia llena de emociones, de pasión, de drama y sobre todo, de mucho amor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la salida de Esla Turkoglu? ¿Cómo creen que afectó a la serie? ¿Creen que la historia de amor entre Seher y Yaman merecía un final diferente? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más extrañan de la historia original? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus experiencias, sus sentimientos, sus recuerdos, y sus reflexiones sobre esta serie que nos ha unido. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de Emanet, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre dramas turcos, sobre análisis de personajes, sobre historias de amor y desamor, y sobre todo el universo de las series que tanto nos apasiona. Ya saben, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido, a seguir compartiendo con ustedes mis reflexiones, mis análisis y mis pasiones. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos, y que tengan una semana llena de alegría, de amor y de muchas emociones. Hasta pronto.